El cántico de los salmos en la adoración pública. Mientras Benjamin Kitch fue el primero en introducir el canto regular de los signos en la adoración habitual de la congregación inglesa hace 351 años. Y por otra parte, para la misma fecha, los presbiterianos ingleses y los congregacionalistas estaban convencidos de que la adoración a Dios debía ser solo con los salmos, práctica que hasta hoy es adoptada por algunas iglesias reformadas, ortodoxas, luteranas, presbiterianas, en Escocia, Alemania, Holanda, Ginebra, Hungría y entre otras. El reverendo puritano Vavasor Powell, 1617-1670, declaró en una confesión personal de fe su convicción de que el canto de los salmos, particularmente los de la Escritura, himnos y cánticos espirituales, es una ordenanza del Evangelio y un deber que sigue estando vigente y debe ser cumplido por la Iglesia. Hoy, en el año 2024, el pastor reformado William MacLeod de la Iglesia Libre de Escocia presentó una maravillosa defensa del canto de los salmos. Dijo: cantamos solo los salmos porque creemos que es lo que Dios quiere que hagamos. No es una tradición, no es que somos anticuados, es un principio bíblico. Dios nos dice cómo adorarlo, y Dios es tan grande, poderoso y glorioso que tiene derecho a decirnos cómo adorarlo. No nos corresponde a nosotros decir nos gustaría adorarlo de esta forma o de la otra, o queremos adorarlo así. No, Dios nos dice cómo adorarlo, y es nuestro deber seguir la instrucción que se ha mostrado en la Biblia. Hebreos capítulo 8, verso 5, parte B dice: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. No lo que nos agrada, no lo que nos hace sentir bien, no lo que atrae a las multitudes. Tenemos que recordar que Dios es santo, Dios es grande, Dios es infinitamente majestuoso, y Dios nos dice cómo glorificarlo, cómo agradarlo. No debemos tratar la casa de Dios irreverentemente. Venimos delante de Dios con el temor de Dios, y Dios nos manda a adorarlo cantando salmos. Salmos 105, verso 1 y 2 dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos. Nos habla de todas sus maravillas, donde nos da el mismo mandato, el de cantar salmos. En primera de Corintios 14:26 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para la edificación. Eran los salmos lo que cantaban en la adoración del Nuevo Testamento. La palabra de Cristo habita en vosotros abundantemente en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Colosenses 3:16. Algunos piensan que cánticos espirituales se refiere a canciones religiosas, pero la palabra espiritual nunca se usa en la Biblia para referirse a lo religioso. Se usa 25 veces para referirse al Espíritu Santo. Se usa una vez para referirse a un espíritu maligno. Así que estas son canciones del Espíritu Santo, canciones inspiradas por el mismo Espíritu Santo. En la Septuaginta encontramos diferentes títulos para los salmos. En algunos dicen salmos, en otros dicen himnos, y en 35 se titulan cánticos. Así que lo que tenemos en el libro de los salmos son los salmos, los himnos y los cánticos espirituales. Se refiere a nuestro libro de los salmos, no a nuestras contribuciones no inspiradas, no a las canciones que se nos puede ocurrir, ni a los signos que algún compositor puede escribir. Otra razón es que Dios nos dio 150 salmos, nos dio un libro de la Biblia con todas estas canciones. ¿Para qué traeríamos otras? Ese fue el modelo. Cantaban salmos en la iglesia primitiva, que debemos seguir ese mismo modelo que Pablo y los apóstoles también siguieron. Toda escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todos los salmos nos hablan de formas distintas de Jesucristo.
Por eso debemos cantarlos, son mesiánicos. Jesús está en cada página, Él es el tema de cada uno de estos salmos. Cristo mora en las alabanzas de Israel. Al cantar los salmos estamos cantando las palabras de Cristo y las cantamos juntamente con Él. Nos dan una gran perspectiva sobre el pensamiento y los sentimientos de Cristo. Los cristianos del Nuevo Testamento usaban los salmos y los cantaban sin acompañamiento musical. Ellos son tan buenos para alimentar nuestra alma, son tan buenos para enseñarnos y exhortarnos. Los salmos hoy en día son rechazados porque piensan que sus propios signos son muchos mejores, porque incluso también malinterpretan este versículo como si dijera salmos, signos y cánticos espirituales, refiriéndose a canciones o a himnos modernos. Al alejarse de los salmos se apartan de ellos por completo, y eso es ciertamente un insulto a Dios que los compuso. Estos salmos Él nos los dio para cantarlos. Los reformadores como Calvino y Knox, los puritanos, los presbiterianos, los padres de Westminster, el directorio para la adoración pública, cantaban solamente salmos. No podemos superar los salmos. Son una alabanza que desciende de Dios, son más profundos, más abundantes, nos dan una alabanza más plena. Cristo es su autor, hablan sobre Cristo, glorifican a Cristo y glorifican a Dios. No pretendo establecer y demoler toda una estructura litúrgica de la adoración moderna y esperar que sea sustituida por el canto de los salmos inmediatamente. Pero cuando hablamos del principio regulador de la adoración, estamos aceptando y afirmando que debemos entender que a Dios solo se le puede adorar de la manera en que Él lo ha establecido en su palabra. ¿Quién, cómo, cuándo, la forma? Y que no es el hombre con una naturaleza caída el que determina cómo adorarlo, con invenciones humanas o sugerencias de Satanás, sino que es un derecho único de Dios. Podríamos concluir que el canto de los salmos, que fueron inspirados por Dios mismo, es más parecido y acorde a la adoración que Dios quiere, que las alabanzas modernas, llenas de letras antropocéntricas y no cristocéntricas, llenas de ruidos, saltos, brincos, gritos, emocionalismo, luces, todo tipo de género y nada de solemnidad. Como dijo un teólogo, estoy cansado de la música cristiana que hace saltar a los jóvenes en vez de hacerlos caer de rodillas ante Cristo. Medita en esto, si realmente estamos siendo bíblicos al adorarlo a Dios, o más bien estamos satisfaciendo nuestros deseos personales. Que Dios se apiade de nosotros.